Hola traders, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestra revisión semanal sobre lo que creemos que puede pasar en los mercados financieros. Recordad que si os gusta el vídeo os podéis suscribir para que os lleguen los avisos porque lo hago semanalmente a través del canal de YouTube de IG. Podemos resumir todo en este titular. Digamos que podemos tener el final de la tendencia bajista en Estados Unidos con un dólar fuerte y un precio del crudo pues, que está en caída ante las previsiones de crecimiento de la economía real, que vienen malas por el miedo a la inflación y a la subida de tipos, pero, en cambio, con buenos datos de empleo. Entonces, estamos en una situación poco habitual, muy poco habitual en economía, pero vamos a ver los detalles, vamos a hacer, como siempre, primero el repaso de lo que ocurrió la semana pasada, luego veremos las noticias que se esperan para esta semana y luego pasaremos a los gráficos para ver los principales mercados y activos. Bien, en cuanto a la semana pasada, estuvimos comentando que, bueno, era festivo el lunes en Estados Unidos, salieron los datos de inflación en Suiza, salieron datos de empleo positivos en España, pero hice una advertencia porque, en mi opinión personal, aunque los datos de empleo eran buenos, eran peor de lo habitual para esta época del año, teniendo en cuenta que vamos en una parte del ciclo estacional muy positiva de cara al verano, ¿no? Entonces es posible que tengamos un otoño caliente a nivel de empleo en cuanto a malo, que sería malo. La semana pasada también vimos subida de tipos en Australia, salieron los datos también de PMIs en Europa. Siguen aguantando los datos de PMI en Europa, los datos de, pues eso, de las encuestas que hacen de sentimiento, en este caso los PMIs es a los jefes de compra de las principales empresas. Salieron los de servicios, los PMIs de servicios, y aunque van aguantando y siguen aguantando por encima del nivel 50, las tendencias siguen siendo a ir a peor, ¿no? Si pulso aquí, veremos esta tendencia que ha ido a la baja. Este es el PMI de servicios en Europa y ha ido a la baja, aunque de momento sigue aguantando por encima de 50. Bien, también tuvimos los primeros datos de empleo en Estados Unidos a partir del miércoles. Miércoles, jueves y viernes salieron datos de empleo importantes y salieron mejor de lo esperado. Están saliendo unos datos de empleo en general en Estados Unidos muy buenos, en Canadá también, acompañados también. Y otro dato importante que salió, otra información importante que salió el miércoles de la semana pasada y donde me voy a detener un ratito es porque salieron las actas de la FOM, es decir, de las reuniones que tiene la FED, concretamente las actas de la reunión que tuvieron los días 14 y 15 de junio. Y quisiera destacar los siguientes aspectos que salieron en esa reunión. Comentaron que los expertos de la FED comentaron que los consumidores anticipaban cada vez más una inflación más alta y señalaron que se podría necesitar tasas de interés, es decir, subidas de tipos de interés mucho más altas para contener esa inflación. Es decir, se estaba estableciendo una psicología inflacionaria entre los agentes económicos y eso lo consideran algo negativo. También reconocieron en esas actas que las subidas de tipos de interés podrían debilitar la economía. Bueno, es algo que es bastante obvio, ¿no? Pero sugirieron que esas subidas de tipos de interés eran necesarias para ralentizar los aumentos, para ralentizar la subida en la inflación que estaba disparada, y no olvidemos que tienen como objetivo algo parecido a lo que ocurre en Europa, que tienen como objetivo estos dos bancos centrales mantener en torno al 2%, ¿no? Estamos en niveles, en Estados Unidos están ahora mismo en niveles del 8,6% y en Europa muy similar. Estuvieron de acuerdo también en esas actas en que el Banco Central tenía que ir subiendo los tipos de interés aunque ello afectara a la economía, pero que además, y aquí yo creo que viene lo importante, es posible que tengan que subir los tipos de interés todavía más y de forma más acelerada si ello fuera necesario. Es decir, digamos que están asumiendo que pueden crear una recesión económica con la subida de tipos de interés, pero es preferible eso a aceptar niveles de inflación tan altos, ¿no? Entonces van a permanecer atentos en las próximas semanas y meses a ver cómo evoluciona la inflación. En Estados Unidos la inflación pues puede que se vaya moderando porque el dólar se está fortaleciendo mucho, y también puede que se vaya moderando a efectos de materias primas, porque luego lo veremos en el gráfico, el crudo está comenzando a caer en precio, gas también está empezando a caer en precio, el cobre, determinadas materias, hierro,
determinadas materias primas que estaban provocando inflación de importación, digamos, inflación de oferta, pues están empezando a ajustarse en precio. Entonces podríamos ver en próximos meses niveles de inflación mucho más moderados. Está por ver. También tuvimos, vamos a pasar otra vez al calendario, el jueves, más datos de empleo en Estados Unidos, muy positivos. Datos de empleo en Canadá también el viernes pasado, también muy positivos. Están con un nivel de desempleo del 4,9%. Y el sábado salieron datos en China de inflación con el 2,5% de inflación y en precios industriales el 6,1%. Es decir, en China hay cierto problema de inflación a nivel industrial por materias primas, pero no tanto problema de inflación a nivel de consumo, es decir, al consumidor no se les está trasladando ese problema de precios como está ocurriendo en el resto de economías occidentales, donde los precios, los IPCs a nivel de consumidor pues están disparados, e incluso la inflación subyacente. Bien, esta semana tuvimos ayer elecciones en Japón, al Parlamento de Japón. Sabéis que hace unos días pues, asesinaron al anterior presidente ex primer ministro, mejor dicho, de Japón, Shinzo Abe, que era el padre, digamos, del Abenomics, ese programa económico que tendría que producir grandes cambios estructurales en Japón. En todo caso, los resultados electorales dan continuidad y dan más apoyo al partido que hay en el gobierno, por lo tanto, a efectos económicos o financieros, pues no han supuesto grandes noticias, si acaso algo de rebote en las bolsas de Japón, luego lo veremos. Hoy lunes pues hay reuniones del Eurogrupo en la Unión Europea, que son reuniones de los principales ministros de los ministros de finanzas y autoridades del Banco Central Europeo, así como el presidente de la Comisión o la presidenta de la Comisión para tratar temas financieros de la Unión Europea. El martes salen finalmente las previsiones económicas de la Comisión Europea para la Unión Europea, salen finalmente mañana. Veremos a ver qué previsiones económicas publican, porque publican previsiones económicas para los 2 próximos años. El miércoles salen los tipos de interés en Nueva Zelanda, que se espera también que suban en 50 puntos básicos, del 2 al 2,5%, lo mismo que ha ocurrido en Australia la semana pasada. Y en Canadá también salen tipos de interés y también se espera que suban, en este caso del 1,5 al 2%, también 50 puntos básicos. Saldrán también el IPC mes a mes de Estados Unidos, que se espera esté por encima del 1%, que es muchísimo. Mes a mes el 1%, si todos los meses subiera el 1%, tendríamos un 12% anual, que es una burrada, ¿no? De hecho, si lo vemos en el gráfico, pues aquí vemos mes a mes cómo ha ido subiendo el IPC, los precios al consumidor, ¿no? en Estados Unidos. Pero es que el core, que es el subyacente, es la inflación subyacente, también está en niveles disparados, ¿no? Con lo cual no es un problema, desde hace meses ya se sabe que la inflación no es un único problema de materias primas o de electricidad o de petróleo, porque la inflación subyacente retira esos datos de la evaluación para ver hasta qué punto la inflación está causada por ese tipo de materias primas o hay un problema más de fondo, ¿no? Y hoy en día sabemos que hay un problema más de fondo. Los expertos debaten para saber o para decidir si la inflación está causada por problemas monetarios, además de estos problemas de restricción de oferta y problemas logísticos. Posiblemente ha sido la tormenta perfecta, y es que tras años y años de políticas monetarias muy expansivas, la inflación seguramente tiene un alto componente también monetario, pero no cabe duda que los grandes problemas de oferta, los problemas causados por la guerra a Ucrania, restricciones del petróleo, gas natural, etcétera, también han tenido un componente importante. Bien, semana va a ir terminando con el jueves. Es festivo en Francia, es su día nacional, el 14 de julio. Probablemente no lo notemos mucho en los mercados, porque, bueno, posiblemente los principales bancos o los principales operadores franceses siguen funcionando de guardia
Y bueno, Alemania, el resto de Europa, Reino Unido, que aunque no forma parte de la UE, pues bueno, también está muy conectado, estarán abiertos, por lo tanto probablemente no afecte mucho el hecho de que sea festivo el jueves. Van a salir datos de empleo en Australia y van a salir también datos de precios industriales en Estados Unidos. También será importante ver estos datos de precios industriales, a ver si también continúan al alza, porque es un componente importante de la inflación, ¿no? Los precios industriales. Y el viernes finalizamos la semana con datos de China, una serie de datos importantes económicos que van a venir de China. Va a salir el PIB de China. Lo que hacen es comparar el trimestre anterior con el mismo trimestre del año anterior y se espera que haya un frenazo importante en el PIB chino. Fijaos que el trimestre del año anterior tuvieron PIBs cercanos al 5% trimestral, y sin embargo se espera un frenazo al 1%, porque ahí van a quedar reflejados todos los problemas que ha causado la política de COVID-0 y el gran frenazo que eso ha supuesto para la economía china. Si lo vemos en el gráfico, aquí se ve claramente, ¿no? Vemos como en años anteriores ha habido poco a poco un crecimiento del PIB chino cada vez menor. Esto es una dinámica habitual en todo tipo de países emergentes, y es que los países emergentes, a medida que van siendo cada vez más maduras sus economías, a medida que van creciendo, esos crecimientos cada vez son de menos dígitos, porque tú no puedes estar creciendo un 15% anual infinitamente, ¿no? Llega un momento que ya te vas pareciendo más en ese crecimiento a los países más industrializados, ¿no? Que suelen tener crecimientos del 2-3%, ¿no? Algo parecido ha ido ocurriendo en China, sin embargo, este año ese efecto se ve acelerado por, como decía, por la política de COVID-0 y posiblemente un frenazo económico algo mayor, ¿no? Entonces todo el mundo está pendiente de estos datos en China, es una de las principales economías del mundo. Saldrán también ventas minoristas, comparación anual. Están muy afectados los datos respecto al año pasado, pues precisamente por todo lo que ha supuesto la pandemia, ¿no? En todo caso, puede que afecte algo a los mercados y sobre todo a la bolsa china los datos que se vayan a publicar de cara al viernes. Bien, vamos a pasar con la revisión ya de los mercados, porque hay cosas interesantes, hay cosas muy interesantes en los gráficos. Permitidme que deje de momento la cámara aquí, yo creo que esta parte no es tan relevante. Lo interesante lo tenemos aquí en esta parte del gráfico. Estamos ahora mismo viendo el S&P 500 de Estados Unidos, aquí lo vemos, S&P 500, y tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq estamos viendo algo muy interesante en el gráfico, algo que todavía no se está trasladando a la opinión pública, algo que todavía no se ve en las noticias, y es el hecho de que está comenzando a dibujarse una pauta de agotamiento tras una divergencia en el oscilador. Es decir, tenemos todo este movimiento bajista que podríamos incluir desde aquí, nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, máximos también decrecientes, y en un momento dado tenemos una divergencia en el oscilador, es decir, se crean nuevos mínimos, pero el oscilador, en esta ocasión tenemos dibujado el MACD. El MACD no acompaña, se produce esta divergencia y además comienza a dibujarse una pauta de agotamiento. La semana pasada ya comenté que había esta divergencia, pero que la divergencia solo era un primer preaviso y que hacía falta más señales para poder considerar la tendencia finalizada. Una de esas señales que hace falta es pauta de agotamiento. Pues bien, esto que estamos viendo es una pauta de agotamiento a punto de completarse. No está completada y podría quedar anulada en cualquier momento si se realizan nuevos mínimos, sobre todo si se supera este nivel de aquí. Pero si se supera este nivel de aquí, que es concretamente el 3.930, aproximadamente 3.940, si se supera el 3.940, estaríamos ante una rotura de línea de confirmación y además de línea de tendencia. Es decir, tendríamos ya muchos elementos confirmatorios para poder afirmar que la tendencia bajista se habría dado por finalizada por el momento. Si eso ocurriese, sería esperable un cierto rebote alcista de cierta importancia. Para ver eso, insisto, tendríamos que ver cómo se supera
este nivel, el 3.940. Claro, alguno podría decir o pensar, ¿cómo es posible que se produzca un rebote alcista si es que se produce y se supera este nivel de cierta importancia con datos económicos tan negativos? Pues muy sencillo, porque las bolsas, los ciclos financieros, van adelantados siempre frente al ciclo económico. Es decir, te puedes encontrar con que sigan llegando noticias negativas de la parte de la economía real y, sin embargo, veamos ya recuperaciones en las bolsas. Esto es algo que ha sucedido históricamente y es una de las características del análisis técnico, que suele anticipar lo que luego va a hacer la economía real. Por lo tanto, estamos viendo una estructura que puede ser muy interesante si se acaba de completar, insisto, no está completada todavía, pero si se acaba de completar, si el SP500 rompe el 3.940, se va a producir un movimiento alcista. Para que no se rompiera, tendría que continuar la tendencia bajista, superar hacia abajo, romper hacia abajo el 3.750 y entonces intentaría atacar el 3.600. Para que la tendencia continuase, debería superarse, romperse hacia abajo, el 3.600. Y si eso ocurriese, sería probable que esta divergencia quedaría anulada, porque las divergencias pueden quedar anuladas, luego lo veremos en otros gráficos. El Nasdaq está exactamente igual que el SP500, y es que tenemos también esta divergencia, pauta de agotamiento, y si supera el 12.150, tendríamos un movimiento alcista, ¿vale? Muy correlacionados el SP500 y el Nasdaq, como es lógico. Así que muy atentos estos días a lo que pueda ocurrir. En breve, puede que ocurra a lo largo de hoy o de mañana un ataque a esos niveles que podrían significar el final de ese movimiento bajista desde un punto de vista de análisis técnico. Insisto, aquí nadie tiene una bola de cristal y eso no quiere decir que ya vaya a ser alcista para siempre, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que la estructura bajista se daría por finalizada y podría haber un cierto movimiento alcista. ¿De acuerdo? Bien, vamos con Alemania. En Alemania, ya comentamos hace unas semanas que si se perdía el 13.300, el siguiente nivel a vigilar sería el 12.500 porque realizaría una caída más profunda. Es lo que ha sucedido y el 12.500 ha aguantado. Sin embargo, este movimiento, vamos a acercarnos más, este movimiento sigue siendo una estructura bajista, una fuerte caída, una cierta corrección, vuelve a caer y toca el 12.500 y ahora mismo está corrigiendo un poquito respecto a ese 12.500, pero sigue siendo muy bajista. Ahora mismo lo más probable es que vuelva a atacar en algún momento el 12.500. Sigue siendo una estructura fuertemente bajista. Entonces, en los próximos días a vigilar este nivel del 12.500 para ver si aguanta y si aguanta y se mantiene dentro de este rango, sería interesante vigilar el 13.300 aproximadamente, 13.300, 13.400, porque sería el nivel que tendría que superar para empezar a considerar que este movimiento bajista ha finalizado. Vamos a ver Reino Unido, FTSE concretamente, está muy correctivo, está realizando unos movimientos muy correctivos tras rebotar entre el 7.000 y el 7.300 y muy difícil de interpretar cuando realiza estos movimientos tan correctivos, ¿no? Ahora bien, si supera el 7.300 tendríamos impulso alcista, corrección y nuevos máximos. Tendríamos una pequeña estructura alcista que podría atacar los máximos históricos del FTSE. Pero si pierde el 7.000 sería fuertemente bajista, ¿vale? Porque tendríamos una estructura claramente bajista, nuevo mínimo, ¿vale? Así que muy atentos a eso. De momento muy correctivo y mucha precaución porque hay una volatilidad y movimientos poco claros, ¿vale? Vamos con el IBEX, con España, y es que estuvo en ese movimiento de equilibrio, en ese solape de velas en torno al nivel 8.200, pero poco a poco ha ido cayendo y ahora mismo está apoyándose constantemente en el soporte que hay en torno a 8.000. Cuando un soporte se ataca de forma continuada, se va desgastando, ¿vale? Entonces es muy posible que cuanto más lo ataca, más relevante se convierte, pero también más lo va desgastando, ¿no? Entonces, si este desgaste del 8.000 provoca que se rompa el 8.000 y lo pierda el IBEX, veríamos un movimiento bajista mucho mayor. Pero si aguanta y comienza a realizar, tendríamos que empezar a ver una estructura alcista
con nuevos máximos crecientes, que no la hay de momento, pero tendríamos que ver eso para pensar que se puede producir un movimiento alcista. Ahora mismo, según lo que nos está diciendo el gráfico, lo más probable es que el 8000, este nivel, el 8000, no lo aguante o procure atacarlo. De momento lo está aguantando, ojo, pero si sigue poniéndolo a prueba el mercado, podría no aguantar, entonces podríamos ver nuevos mínimos. Vamos con Asia. He comentado antes que en Japón teníamos un cierto rebote alcista tras las elecciones de este fin de semana al Parlamento y este soporte es muy importante, el del 25.800. Si se produce, tendríamos que ver cómo supera el 27.000 para ver el inicio de una estructura alcista. Ya inició una estructura alcista aquí, con una caída muy potente hacia el soporte, pero ahora parece que está intentando realizar una nueva estructura alcista mucho más clara, con movimientos más amplios, más sana, podríamos decir, pero para que eso ocurra tenemos que considerar que rompe el 27.000. Si rompe el 27.000 tendríamos nuevos máximos y nuevos máximos crecientes y mínimos también crecientes. Y eso sería el inicio de una estructura alcista. Y el siguiente, si rompe el 27.000, el siguiente nivel a vigilar sería ya el 28.200 aproximadamente. Bien, China. Vemos a China desde principios de mayo aproximadamente con esa tendencia alcista que ha venido realizando. Ahora está realizando una pequeña corrección hacia el nivel 14.500, que bueno, veremos. Puede ser un buen momento este tipo de correcciones para entrar largos, porque no ha quedado anulada para nada la tendencia alcista. La tendencia alcista sigue existiendo desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un movimiento de saneamiento de esa estructura alcista para luego continuar hacia arriba. ¿Cuánto puede durar esta corrección? Es difícil de decir. Por lo menos hasta este nivel, al 14.000, sería razonable pensar que podría corregir, pero igual realiza una corrección de mucha menor entidad y continúa el movimiento alcista. Imagino que los datos económicos que vayan saliendo pueden ayudar, que salgan esta semana en China, pueden ayudar a decidir esta cuestión. En todo caso, como digo, la tendencia alcista continúa. Vamos con las divisas, porque también tenemos cosas interesantes en las divisas, y es que estamos viendo el dólar index, gráficos diarios, muy alcista, históricamente alcista. Está en máximos históricos el dólar index, ha roto los máximos del 105, interpretado o graficado como 10.500 en la plataforma de IG. Y fijaos cómo teníamos una divergencia que comentamos la semana pasada y tal como avisé, las divergencias son un primer preaviso, pero las divergencias pueden quedar anuladas con nuevos impulsos posteriores. Y es exactamente lo que ha ocurrido aquí. Tenemos nuevos máximos y a partir de romperse el 105 tenemos de nuevo nuevos máximos y fijaos cómo la divergencia la he tachado en rojo porque la divergencia ha quedado completamente anulada. Se ha perdido la divergencia. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo el MACD ya sí está acompañando de nuevos máximos y el MACD también está realizando nuevos máximos. Por lo tanto, divergencia anulada. Semana que viene borraré esta divergencia, pero quería que vierais cómo está tachada. De momento sigue fuertemente alcista el dólar, acompañando ese movimiento que están realizando también las bolsas americanas. Y esto está notándose en el resto de pares, por lo menos los pares más importantes, sobre todo el dólar, el euro dólar, que rompió la semana pasada nada menos que el 1,04. Ya avisamos también que si se rompía el 1,04 la paridad corría peligro, es decir, el euro dólar podría llegar rápidamente a la paridad y es exactamente lo que está pasando. Ahora mismo está muy cerquita la paridad, ha llegado a cotizar a tan solo 71 pips de la paridad, ¿no? Está muy cerca. En principio sigue con mucho momentum, voy a acercarme más para que se vea, sigue con muchísimo momentum bajista, muchísimo, y eso quiere decir que ahora mismo podríamos ver la paridad, si no en horas, en días, porque de momento sigue muy bajista. En cambio, la libra dólar está aguantando muchísimo mejor. Movimiento bajista, sigue la estructura bajista y aunque la divergencia ha quedado anulada, también la borraré a partir de la semana que viene, pero quería que vierais que ha quedado anulado porque el MACD ahora mismo sigue acompañando.
Pero así como el euro dólar ha realizado un fuerte impulso bajista, la libra está algo más fuerte que el euro respecto al dólar y de momento está aguantando, pero podría claudicar en cualquier momento y perder el 1,19, porque vemos como nuevo mínimo. Nuevo mínimo es verdad que un poquito más débil que el anterior y ahora mismo quiere atacar el nuevo mínimo. Por lo tanto, es posible que en próximas horas o días también veamos reiniciarse la tendencia bajista en la libra dólar. El dólar yen, pues históricamente muy potente, es decir, muy débil el yen, muy potente el dólar, ahora mismo rompiendo máximos históricos y tendencia fuertemente alcista que, bueno, ha ido realizando esta especie de triple techo, pero que ha ido rompiendo, no tiene tanto momentum alcista como en estas fases de los impulsos anteriores aquí y aquí, pero en cualquier momento podría realizar un nuevo impulso alcista. De momento fuertemente alcista, ¿vale? Para dejar de ver esta estructura alcista tendríamos que ver una pauta de agotamiento y rotura de swing anterior o rotura de línea de confirmación mucho más clara y ahora mismo no lo hay ni se ve ni siquiera vemos un proyecto de ello a la vista, ¿vale? Vamos con las criptos y es que en las criptos vimos como estamos viendo el Bitcoin ahora mismo, vimos como ahí está, cómo llegó a perder el 20.000, pero aguantó el 18.400, aguantó relativamente bien y ha realizado un cierto rebote. Fijaos que ha sido capaz incluso de superar este máximo, ha sido capaz de superar este otro máximo de aquí. Sin embargo, la estructura sigue siendo fuertemente bajista. Vemos el Bitcoin como cuando realiza ciertas correcciones, las realiza muy en lateral, no son correcciones profundas, sino realiza correcciones más bien laterales, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo eso, una corrección lateral de lo que es una tendencia bajista. Por lo tanto, técnicamente el Bitcoin sigue siendo fuertemente bajista y es posible que próximamente, dentro de esa estructura bajista, veamos cómo vuelve a atacar el 18.400. Tendríamos que ver una corrección alcista mucho más clara para empezar a plantearnos que esta estructura bajista ha finalizado. De momento, como digo, sigue siendo fuertemente bajista y el Ethereum exactamente igual, con una estructura muy correlacionada con el Bitcoin y un aspecto muy similar. Vamos con las materias primas y vemos algo muy interesante en el crudo y es que, bueno, esta estructura alcista que se estuvo produciendo desde principios de abril la podemos dar por finalizada. Porque fijaos cómo la línea de tendencia que la iba aguantando, la directriz alcista, la iba aguantando, aquí aguantó, rebotó, pero la ha atacado y la ha roto. Y se ha iniciado mínimo, mínimo decreciente, máximo y máximo decreciente. Es decir, esto es ya una estructura bajista técnicamente hablando, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el crudo es una materia prima muy intervenida y muy afectada por la geoestrategia y por lo tanto en cualquier momento pueden ocurrir cosas raras como esta. Esta fue fruto del inicio de la guerra de Ucrania. Pueden ocurrir cosas de este tipo que te desfiguren completamente el aspecto técnico del gráfico, ¿no? Sigue una volatilidad alta. Aquí hubo una caída importante con mucha volatilidad, pero ahora mismo vemos una estructura bajista en el crudo y esto puede ayudar a contener la inflación en las economías occidentales o las más dependientes de las importaciones del petróleo y del gas también en los próximos meses, algo que sería pues, positivo y podría llevar a que los bancos centrales no subieran tan rápidamente los tipos de interés. Como digo, está por ver. Vamos a ver si continúa la estructura bajista, de momento así es, y siguiente nivel a vigilar el 9500, que como veis coincide con este mínimo de la tendencia y con esto es soporte de aquí. Así que vamos a dibujar juntos ese soporte para tenerlo ya de referencia para futuras referencias. En torno al 9500 yo creo que ahora mismo es el nivel más interesante a vigilar para ver si se produce esta caída al 9500, ver si el 9500 aguanta o por el contrario, digo 9500 es 95, ¿vale? Poner 9500 en la plataforma dije, pero equivale más o menos al 95 en el precio del crudo, de los futuros del crudo. Vamos con el oro y podemos ver en el oro también algo muy interesante y es que perdió el 1800, este soporte que venía aguantando y generando esta estructura de equilibrio en torno
al 1850, ha perdido el 1800 y ha iniciado algo que no teníamos desde hace ya varios meses, que es continuación de la tendencia bajista. Desde el momento en que tenemos nuevos mínimos y nuevos mínimos, podemos decir que tenemos una estructura bajista establecida aquí. Es decir, el oro está en caída. Por lo tanto, en el oro, el siguiente nivel a vigilar tendría que ser en torno a 1730 aproximadamente, que es más o menos donde está ahora. Vamos a dibujarlo también juntos. Sería aproximadamente aquí, en 1730. Ahora mismo se está apoyando en ese soporte y bueno, veremos si corrige más para luego continuar o directamente lo rompe. El cobre, ya comentábamos semana pasada que estaba fuerte, y la anterior también, que estaba fuertemente bajista. Es un indicador adelantado de lo que puede ocurrir en la economía real en próximos meses, y es un indicador adelantado precisamente porque los compradores, la industria dependiente del cobre, que lo utiliza como insumo, como materia prima, regula la compra de cobre cuando ve que sus pedidos van a disminuir y el precio del cobre cae. Venía de máximos históricos y tenemos una estructura bajista completamente definida. Nuevos mínimos y además con muchísimo impulso. Así que el cobre sigue fuertemente bajista. Es verdad que he realizado aquí un pequeño rebote, pero pírrico, mínimo, y continúa fuertemente bajista. Muy bien, espero que este vídeo os haya gustado. Recordar, si os ha gustado, suscribíos, apretar en el botón de suscripción, suscribíos al canal para que os llegue un aviso de YouTube con la emisión de los próximos vídeos del canal de IG y en especial de mis análisis semanales que, como sabéis, realizo todos los lunes. El lunes que viene no podré emitir el vídeo, pero el lunes de la semana siguiente, lunes o martes de la semana siguiente, espero ya poder emitirlo. En todo caso, a lo largo del año serán muchos los vídeos que espero poder hacer con vosotros. Os animo a estar con nosotros todos los lunes. Un fuerte abrazo, feliz semana y espero que os haya sido de utilidad este análisis. Nos vemos. Hasta luego.